Hola, docentes y estudiantes de educación. Una vez más acá, su amigo Rubén Franco, para conversar hoy un poco acerca del llenado del registro de grado, ya que es uno de los problemas mayores en las aulas en estos tiempos, ya que para la recogida de esa información, el llenado no se está dando como se orienta en el propio documento curricular. Y demos un paseíto previo, aunque en este caso tengo a manos esta presentación tomando como base un registro de secundaria, pero para el caso es el mismo, abordaré ambos niveles, ¿verdad? Así que ese registro de grado que, como dice lo que les presento a continuación, el Ministerio de Educación introduce el registro de grado, ¿sí? ¿Eh? Como apoyo para el trabajo en el aula. Atención, nivel primario y nivel secundario. El Ministerio de Educación de la República Dominicana introduce el registro de grado como apoyo, como ayuda al trabajo del aula y coherente con la ordenanza, en este caso 0313, que modifica la estructura académica del sistema educativo de República Dominicana, y igual con las ordenanzas 0117, 22-2017, y en el caso de los registros de nivel primario, pues se nos hace la mención de que las ordenanzas serían en este caso la 0216 y la del 2015 que pone en funcionamiento, que oficializa el diseño curricular para ese año escolar 2015-2016. Así que durante ese proceso de revisión al que hemos hecho referencia a partir del mandato dado por el Plan Decenal de Educación 0818 y el inicio de esa revisión en el 2011, la estructura del nivel secundario, igual de nivel primario, está pues planteada en dos ciclos de 3 años. Por tanto, esta parte que conocemos, que hemos visto ya previamente, ese nivel secundario cuenta de 6 años, ese nivel primario también cuenta está conformado por dos ciclos de 3 años, y en este caso el registro de grado está en coherencia con el proceso de validación curricular revisado y actualizado. En este caso menciona nivel secundario en su primer ciclo, en coherencia con el sistema de evaluación para la educación pública y privada. Igual se da, aunque repito, estoy tomando como referencia esta presentación con la que se nos trabajó en inicio cuando salió esta parte, que es nivel secundario, pero es aplicable a los niveles hacia abajo, puesto que es lo mismo en el sistema educativo. Eso que está en coherencia, o sea, lo mismo que está en el registro de grado, es lo mismo que está en el diseño curricular. Está en coherencia con ese diseño curricular, por tanto, no es que en el registro de grado hay una cosa y en el diseño hay otra. Entonces, hay algunas innovaciones, cosas, detalles que lo conoce todo maestro, que no tienen mayor complejidad y que nosotros nos centraremos un poco más en el llenado. El proceso de la evaluación, que todos conocemos. Este no es un video sobre evaluación, sino sobre llenado, pero es un tanto que en ese registro de grado se evidencia la evaluación de los aprendizajes que nos piden las competencias, ¿verdad? Esta parte que no se nos puede olvidar, no podemos pasar por alto, y es que esas competencias fundamentales se evalúan a lo largo de todo el proceso. ¿eh? Esas fundamentales se evidencian en el perfil de egresado. Al final, todo lo que hacemos durante esos años del nivel, trabajando las competencias específicas de las áreas curriculares, nos permiten luego tener desarrolladas en los estudiantes las competencias fundamentales, porque ellas se hacen operativas a través
de las específicas que las trabajamos con las áreas y esas específicas se traducen en indicadores de logro. Por eso lo que veremos es el llenado del registro a través de unos indicadores de logro que nos evalúan las competencias, ¿verdad? Entonces, como explícito nos dice la presentación, para evaluar las competencias específicas se utilizan como referentes los indicadores de logro en el diseño curricular. Y alguien preguntará, pero si dice que en el diseño curricular, ¿por qué yo tengo que evaluar los que están en el registro de grado? Porque el registro de grado está hecho en coherencia con el diseño curricular. Por tanto, aunque tenemos una mayor cantidad de indicadores de logro en la malla curricular, en el registro de grado están los que yo como docente debo evaluar y calificar. Son esos los que tomamos como referencia para la calificación final del estudiante. Son indicadores de logro que están condensados, que han sido aglutinados a partir de una mayor cantidad que hay en la malla curricular. Así que para lo que yo presento para el fin de año del estudiante son los indicadores del registro de grado, los indicadores a los que he calificado. Por eso, para evaluar las competencias que están en el registro de grado, debo utilizar los contenidos que están en el registro de grado. Por eso ellos son pistas, son señales, son rasgos que evidencian el desarrollo y dominio de las competencias. Cada indicador que evalúo me deja ver si están consiguiendo o no los aprendizajes que las competencias demandan. Ellos permiten, ¿sí?, si se han logrado los aprendizajes esperados en cada asignatura. Ese indicador de logro me permite verificar si el aprendizaje que está diseñado, que está esperado en matemáticas, en lengua española o cual que fuere la asignatura, está siendo logrado, porque quien me comunica, quien me dice cuál es el aprendizaje que la competencia necesita, es el indicador de logro que está en el registro de grado. Por eso, para su llenado, pues veremos a continuación cómo se hace llevando el proceso. Este tipo de informaciones sobre las evaluaciones, ¿verdad? Que todos sabemos, los tipos de evaluación y demás, no nos detendremos si en esta parte que es importantísima. El estudiante debe conocer con antelación las competencias a desarrollar. Por tanto, si estoy con un estudiante en el grado que sea y estoy trabajando en lengua española, por ejemplo, debo decirle cuál es la competencia que vamos a desarrollar durante ese mes, durante ese tiempo, ¿sí? Y cómo les voy a evaluar. Es lo que me aconseja el texto curricular. ¿Qué es lo que voy a evaluar? ¿Con cuáles instrumentos voy a evaluar? Porque el indicador de logro del registro de grado no solo me pide el contenido, sino también me sugiere el instrumento de evaluación que voy a utilizar. Si el aprendizaje que ese indicador me pide eh, lo identifico, me doy cuenta si puedo o no usar un instrumento de evaluación o el otro instrumento de evaluación. Tener en cuenta que los estudiantes deben tener la oportunidad de recuperación pedagógica de los aprendizajes que permitan alcanzar el nivel de las competencias que se queden pendientes. Es decir, cuando, cuando a los estudiantes la cantidad de indicadores que han aprobado no les permite pues pasar, por ejemplo, en generales, entonces ellos tienen oportunidad. El centro debe quedarse con esos estudiantes en recuperación pedagógica. Los demás deben irse a casa. Me quedo en ese periodo que está establecido en el calendario escolar con los estudiantes en recuperación pedagógica, solo para trabajarle los indicadores que ellos no lograron, para procurar que los aprendizajes que están en esos indicadores de logro, ellos los puedan conseguir durante esos 9, 10 días, el tiempo que tenga el calendario escolar asignado para recuperación
pedagógica. Es una parte que necesitamos tener bien claro. Cuando terminó el proceso evaluativo de fin de año, los estudiantes que tienen más de 70 puntos, en el caso de secundaria, pues aprobaron la asignatura. Los que no deben quedarse esos días que el calendario escolar marca como recuperación pedagógica para trabajarle los indicadores que no han podido conseguir. El registro de grado, la valoración de los indicadores se hará en los periodos que usted conoce. P1, P2, P3, P4, depende en qué periodo usted los trabaje. Recordando que el mismo documento curricular nos dice cuál es el tiempo estipulado para cada periodo escolar. En el caso de secundaria me da una calificación de 0 a 100. En el caso de primaria me tiene unos literales que me permiten ubicarlos en logrado, en proceso y en iniciado. Así que el estudiante que en primaria no tiene más del 70% logrado debe quedarse en recuperación pedagógica. En secundaria, los estudiantes que tienen la cantidad de indicadores, no les permite superar 70%, 70 puntos, entonces deben quedarse en recuperación pedagógica. Y es claro que en el caso de que un indicador no se haya evaluado en un periodo, se marcará con una línea vertical. En el caso de primaria se habla de una línea oblicua, en este caso nos habla secundaria de línea vertical. Usted puede usar cualquiera de las dos, aunque usted esté en primaria, puede usar la línea vertical porque lo permite el documento curricular. Entonces, aquí vemos para secundaria cuál es el rango numérico, los rangos numéricos y la valoración de los indicadores, ¿verdad? La escala evaluativa de esos indicadores, pero igual, miren este caso, por ejemplo, si yo no trabajé, por ejemplo, yo estoy en este caso en la competencia producción oral y yo no la trabajé en primer periodo, sino que la trabajé en segundo periodo, entonces yo la debo calificar en segundo periodo. Si yo no la trabajé en segundo periodo, ¿verdad? Sino que fue en tercero, entonces la debo calificar en tercer periodo. En el periodo que yo trabajo el indicador es en el periodo en el que yo califico el indicador y prosigo hacia adelante. Pero eso lo veremos un poquito más adelante para, para que usted quede un poquito más claro. Esto es lo mismo que hemos estado diciendo. La valoración de los indicadores permite pues entender, reconocer en qué medida, en cuáles aspectos los estudiantes requieren retroalimentación. Eso es lo que nos permite el indicador de logro. Si ese estudiante no pudo conseguir ese aprendizaje, son esos aprendizajes con los que debo quedarme, ¿sí? Que si están valorados de manera insuficiente para desarrollar la competencia, debo retroalimentarlos a fin de que consigan esos indicadores, pero ¿en qué periodo? En recuperación pedagógica, que es el periodo definido para eso. En este caso, ¿verdad? En el caso de evaluación de los aprendizajes, ¿qué tengo aquí? Por ejemplo, en la competencia de resolución de problemas, que es una de las competencias de matemáticas, este indicador de logro yo lo debo calificar en el periodo que lo trabajo. Por ejemplo, si esa es la competencia resolución de problemas, que es la quinta competencia de matemáticas, yo debo, ¿sí? Pues trabajarla y evaluarla. Quizás en febrero, por ahí, febrero, marzo, por ahí, por la carga de contenidos que tiene, debí ver 4 competencias antes de llegar a ella. Entonces quiere decir que pasó el primer periodo, que es desde el inicio del año escolar hasta el 31 de octubre. Como no trabajé ese indicador, porque no he llegado a esa competencia, en el primer periodo, ahí va una raya vertical. Como en el segundo periodo, que es desde noviembre hasta el 31 de enero, no trabajé ese indicador, ahí va una raya vertical. Como el segundo periodo, como el tercer periodo, perdón, comprende febrero y marzo, y quizás es posible que en ese periodo es que estoy trabajando esta competencia, entonces ese indicador lo debo evaluar en P3. Si yo lo planifiqué, lo ejecuté, lo evalué, lo califico.
a ese estudiante, a este estudiante y a todos los estudiantes. Como ya yo lo trabajé acá, sí, porque yo esta competencia la vi aquí, entonces este indicador, este P4, va con su raya oblicua. Por tanto, tendré una raya oblicua aquí, o vertical en este caso, una vertical aquí, la calificación en el periodo que trabajé el indicador y una vertical aquí. Paso al siguiente indicador. Imagínense que ese es el indicador número 5 de la competencia razón y argumenta y que se me acabó el segundo periodo, el tercer periodo, perdón, y yo no me quedé aquí hasta ese indicador. Quiere decir que como ya marzo terminó y estoy en abril, ¿verdad? Y voy a trabajar el tercer periodo de, del año escolar, entonces, como no lo trabajé aquí, raya vertical, no lo trabajé aquí, raya vertical, no lo trabajé aquí, raya vertical, como lo voy a trabajar es en el cuarto periodo porque estoy en abril, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Aquí que fue que lo planifiqué, lo trabajé y lo evalué, lo califico aquí. Por tanto, tendré raya vertical aquí, raya vertical aquí, raya vertical aquí y calificación aquí. En el periodo que lo trabajé y que lo evalué es que debo calificarlo y seguir hacia adelante calificando cada periodo cada indicador en el periodo que lo trabajo. Por eso es que al final tendré una calificación de las calificaciones de los indicadores. Miremos este caso, ¿verdad? Atención secundaria y primaria es igual, pero de forma literal. ¿Qué me está diciendo? Que en el periodo 1 yo le evalué 4 indicadores a ese estudiante. Quizás razona y argumenta nada más. Por tanto, ¿cuál es la calificación de ese periodo? Sumar esas 4 notas de cada uno de los indicadores, dividirla entre la cantidad de indicadores que trabajé y ese promedio me da la calificación de periodo de ese estudiante. Y ese estudiante en octubre, por ejemplo, en ese primer periodo, él al 31 de octubre su calificación es 95. Este estudiante, ¿verdad? En el periodo 2 tengo que le trabajé 6 indicadores. Esa calificación, ahí saco tanto, ahí saco tanto, ahí saco tanto, ahí saco tanto, ahí saco esto. Yo sumo los 6 números, ¿verdad? Entonces lo divido entre la cantidad de indicadores, o sea, entre 6, ¿sí? Son 6 indicadores, divido el total entre 6 y el promedio es la nota del periodo escolar. O sea, sacó en el primer periodo, que es hasta el 31 de octubre, sacó 95. En el segundo periodo, que es hasta el 31 de enero, tiene una calificación de 81. En el tercer periodo, ese mismo estudiante, solo le trabajé, le evalué 3 indicadores de logro, por tanto, sumo las notas de los indicadores, la divido entre la cantidad de indicadores, el promedio es su nota de periodo, quiere decir que en el tercer periodo, ¿verdad? En el tercer periodo, terminado el mes de marzo, ese estudiante tiene 89 y entonces el cuarto periodo le evalué al estudiante 5 indicadores de logro, sumo sus calificaciones, es decir, cada indicador me representa una unidad de aprendizaje cuando yo planifiqué, ejecuté, apliqué el instrumento de evaluación, sea una prueba escrita, sea un ensayo, lo que sea, califiqué entonces esa unidad, que es ese indicador de logro, sumo la totalidad de los indicadores que he trabajado el periodo, ¿sí? Y lo divido entre esa cantidad, su promedio es 86. Ahora, ese estudiante pasa o se quema. Debo sumar entonces cuánto sacó en primer periodo, cuánto sacó en segundo periodo, cuánto sacó en tercer periodo y cuánto sacó en el cuarto periodo. La suma de esos 4 periodos dividido entre 4 me da la calificación final del estudiante. Lo mismo pasa con nivel primario. Yo debo ver
¿Cuántos indicadores tiene en logrado el estudiante en primer periodo? ¿Cuántos indicadores tiene en logrado ese mismo estudiante en el segundo periodo? ¿Cuántos indicadores tiene en logrado ese estudiante en el tercer periodo y cuántos indicadores en el cuarto periodo? Si esa suma, la suma de sus indicadores, me da por debajo del equivalente a 70%, el estudiante está en recuperación pedagógica. Si me da por encima del 70%, entonces el estudiante ya pasó, aprobó su asignatura. Así es como debemos llenar ese registro de grado, calificar el indicador en el periodo que lo doy. Los indicadores deben ser, debo terminar los indicadores de una competencia antes de pasar a la otra competencia, porque no se puede ser medio competente ni tres cuartos competente. Así que esta parte conocemos, ¿verdad? Ya para el llenado parcial, los periodos que están acá, la calificación del muchacho, ¿sí? Que nos permite obtenerle en calificación final, si aquí quedó más de 70, entonces ya él no tiene por qué estar en completivo, él se fue en generales, ¿verdad? Si él hizo el proceso si quedó por debajo de 70, se va a completivo, ¿verdad? Esto la mayoría lo conoce porque es casi la misma versión del registro anterior, igual la calificación completiva, entonces ya aquí sabemos, si no, lo hace en la parte de lo extraordinario, calificación extraordinaria, si no se va en este tipo a lo que llamamos aplazados, los muchachos que se quedan con una asignatura pendiente para el próximo año. Entonces, el registro anecdótico, el registro de experiencias, demás, que tiene el registro, pero lo que nos interesa es que veamos el ejemplo en este caso. Pondremos un ejemplo práctico. Este es el registro de tercer grado de nivel primario. Si yo soy profesor y estoy impartiendo el área de matemáticas, debo calificar todos esos indicadores en el periodo que lo trabajé. Agosto, inicia el año escolar, agosto, septiembre, hasta el 31 de octubre es el primer periodo. Quiere decir que todo lo que yo trabaje antes de octubre, debo calificarlo en el periodo 1. Como esos indicadores yo no los trabajé, no los voy a trabajar en el 2, que va a la raya vertical u oblicua. Así es. Si ese estudiante quedó en iniciado, entonces no puedo poner la oblicua aquí porque luego tendré que ver esa en recuperación pedagógica, que es lo que me manda que si un estudiante no aprobó, no logró este indicador, debo luego tenerlo en recuperación pedagógica, ese indicador. Entonces, trabajé esta primera semana, por ejemplo, de septiembre. Trabajé, planifiqué, ejecuté, evalué y califiqué aquí. Paso al siguiente indicador. Planifiqué, ejecuté, evalué y califiqué aquí. Paso al siguiente indicador. Planifiqué, ejecuté, evalué, califiqué. Planifiqué, ejecuté, evalué, califiqué en el periodo 1 porque estoy antes del 31 de octubre, ¿verdad? Entonces, como esos indicadores yo no los voy a trabajar más, no los voy a trabajar ahora, mi raya oblicua va aquí o mi raya vertical, ¿verdad? Si usted la hace vertical puede hacer una sola hasta abajo, si la hace oblicua tendrá que hacer una a cada uno de los recuadros. Entonces, ya a esos 4 periodos, pero aquí está calificado, aquí no, aquí no, aquí va la raya oblicua, igual. Pero entonces, ¿dónde sigo trabajando mi competencia? Porque todavía ahora es que estoy en el mes de octubre y no ha terminado el mes de octubre, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que sigo con mi primera competencia, estoy planificando, planifiqué, trabajé, ejecuté y califiqué aquí. ¿Por qué aquí? Porque sigo en el periodo 1, o sea, sigo antes de octubre. Igual pasa con este, sigo antes de octubre.
Pero ¿qué sucede? Que se me acabó esa competencia, terminé esa competencia y no ha terminado el primer periodo. Entonces yo paso a la siguiente competencia, planifico, ejecuto, evalúo y califico. También aquí en el 1, porque yo no he terminado el 31 de octubre, que es la fecha en que se me termina. Igual va a pasar con esta, ¿verdad? Si estoy antes del 31 de octubre, califico aquí. A lo demás, raya oblicua, excepto recuperación pedagógica, si están en una condición de iniciado o no, porque tendré luego que ponerle calificación si se quedan en recuperación pedagógica. Pero a los periodos sí puedo pasarle la raya vertical o la raya oblicua. Entonces, mira acá, que es la parte que me interesa. Bueno, terminó el 31 de... Está bien, no ha terminado. Sigo aquí. Este que lo estoy terminando la última semana de octubre, también lo califico en el 1. Terminé ese indicador, lo califiqué en el 1 y ya llegó el mes de noviembre, o sea, se terminó octubre. Estoy en noviembre ya. Entonces, ¿qué va a pasar? Que todo lo que yo haga de aquí en adelante yo debo calificarlo en el periodo 2. Periodo 2, aquí. Aquí que va, raya vertical u oblicua. Aquí porque yo no estoy trabajando ese indicador antes de octubre, sino en noviembre, en el segundo periodo. Raya vertical aquí, calificación aquí, raya vertical aquí, raya vertical aquí. ¿Sí? Sigo en noviembre, diciembre, califico estos dos. ¿Dónde? En el 2, porque diciembre pertenece al periodo 2. Lo demás, raya vertical. Permítame un segundo más y imaginemos que terminó ya ese segundo periodo que termina el 31 de enero. Termina el 31 de enero y ya yo terminé con pues bueno, terminé con ese periodo, por tanto, debo trabajar en el tercer periodo. Imaginemos que estamos en la competencia modela y representa. Como ya pasó el 31 de octubre, todo lo que yo haga, todo lo que yo haga con estos indicadores debo calificarlo en el periodo 3. Periodo 3, periodo 3, periodo 3. Los demás periodos, raya vertical, raya vertical, raya vertical. En el 3, calificación de los estudiantes. Igual, si es el cuarto periodo ya en el que estoy, imagínense que estoy con, con la competencia resolución de problemas, por ejemplo, o esta última competencia de matemáticas, utiliza herramientas tecnológicas, entonces esa competencia el, la debo calificar en el periodo, por ejemplo, en el que estoy trabajando. Bueno, ya es el mes de mayo. Estoy trabajando estos indicadores con los contenidos que ellos me piden. Sí, es decir, si me dice resuelve problemas que implican cálculo mental, escrito y electrónico, con productos con más de 3 cifras, entonces yo voy a la malla curricular, busco el contenido, lo trabajo, lo evalúo, lo califico, ¿dónde? En el 4. Si voy, ya hice eso, entonces yo tengo que trabajar los próximos periodos. Por ejemplo, tomo los próximos indicadores. Por ejemplo, tomo resuelve problemas de situación de su entorno relacionados con la interpretación de tablas de datos, pictogramas y gráficos de barra. Quiere decir que voy al eje de geometría, busco ese contenido que los pictogramas y los gráficos de barra, los planifico, los ejecuto, le evalúo el aprendizaje que me dice ahí, que es resolver problemas del entorno. No es que él pueda leer un dato en una tabla, en un gráfico, no puede, que lo puede interpretar, no, eso pasó ya en una de las competencias anteriores. Ahora me está pidiendo que el aprendizaje es que él resuelva problemas con estos contenidos. ¿Dónde lo evalúo? En el periodo 4. Quiere decir que irá raya vertical, raya vertical, raya vertical, calificación aquí. Así es como se llena el registro de grado. Cuando yo haga el conteo, por ejemplo, matemáticas, que me dice que tiene en tercer grado 32 indicadores en total y que ese 32 es el 100%,
por ejemplo, que 22 indicadores logrados representa 69%, eso lo dice el mismo registro de grado en la tabla que tenemos por acá detrás. Entonces se supone o no se supone, es así que debo calificar entonces o quedarme con los muchachos, es decir, los estudiantes que tienen menos de, o sea, tienen 22 o menos indicadores logrados, están en recuperación pedagógica. Los estudiantes que tienen más de, aquí está la tabla, ¿verdad? Entonces, más de 22 indicadores logrados, por ejemplo, eso es matemática, ¿qué me está diciendo? Que de sus 32 indicadores, atención ahí, 32 indicadores, si el estudiante tiene logrado 22 indicadores, eso equivale a 69 puntos. Así como vimos, en el caso de secundaria, en el caso de secundaria, que tiene la valoración, si es 0 a 69 está en insuficiente, si es de 70 en adelante está en bueno, muy bueno o excelente. Por tanto, mis queridos compañeros, si el estudiante está en 22 indicadores logrados, entonces está en insuficiente, está en menos de 69. Ahora, si tiene 23 o más, estará de 70 hacia arriba con una calificación de bueno, muy bueno o excelente. O sea, 70 con 70 puntos, con 23 indicadores logrados, el niño pasa. Si tiene 22 o menos en matemáticas logrado, no pasa porque eso equivale a 69. Así es como debemos llenar el registro de grado. Así es como debemos completar este instrumento que se llama registro de grado, que es el documento que organiza los aprendizajes de la malla curricular. Esos indicadores de logro fueron diseñados por la Dirección General de Currículo del Ministerio de Educación en asociación con la Universidad UNIBE para organizar los aprendizajes del diseño curricular. Es la manera en que debemos llenar el registro de grado, calificar el indicador que tenemos que evaluar en el periodo que nos tocó, pues lo evaluamos en un periodo, entonces ahí lo calificamos. El orden está establecido en el mismo registro de grado y es el orden que debemos llevar. El orden del diseño curricular, que son las competencias en su orden: razona y argumenta, comunica, conecta, modela y representa, resolución de problemas y utiliza herramientas tecnológicas. Es el mismo orden que tiene el registro de grado, es el mismo orden que deben llevar los indicadores, por tanto es el mismo orden que deben llevar las calificaciones. Espero haberles ayudado a los que estaban un poco oscuros sobre este tema y me resta decirles hasta la próxima, amigos.